Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Corradi, soy especialista en tocoginecología. Eh, Trabajo en el Hospital de Córdoba, en la maternidad y el Hospital Materno Neonatal. Ahí ejerzo la tocoginecología. Estoy en la cátedra, esta es la segunda cátedra de diagnóstico por imágenes, Unidad Hospitalaria Hospital San Roque, desde el año 2009. Así que ya llevo un tiempo ahí y bueno, yo soy la encargada de darles la parte de tocoginecología de la temática de su cursado. Le voy a dar hoy la patología mamaria y van a tener para la próxima clase tocoginecología. Bueno, empezando, me gustó mucho esta imagen en la que representa mucho lo que hoy vamos a hablar, que es el tema del cáncer de mama y su detección. Un boxeador o una boxeadora en realidad, que porta una de sus mamas y la otra no está, y coincidiendo con esa mama que no está, en su puño de su guante lleva el lazo del cáncer de mama. Así que bueno, hoy vamos a hablar de lo que podríamos llegar a hacer para poder detectar el cáncer de mama en sus estadios iniciales, y eso lo viene a lograr la mamografía, que es lo que vamos a aprender en este cursado, también la ecografía mamaria y la resonancia, que son los métodos de diagnóstico para el cáncer de mama. Bueno, como primer diapositiva, se les muestra una distribución global del cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo y tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Esto es un mapa que elaboró la OMS y en el que podemos ver a todos los países y su incidencia en cada uno. En Argentina, que sería lo que más nos interesa a nosotros, es la primera también causa de muerte, el cáncer de mama en mujeres entre 35 y 70 años, con una incidencia de 20 sobre 100.000. Y es la segunda causa de muerte en el orden general después de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la incidencia que tiene este cáncer? 1 en 8 mujeres que llegaran, si llegamos a vivir hasta los 80 años. O sea que de todas las que estamos escuchando esta clase, 1 de cada 8 de nosotras va a ser el cáncer de mama, que no es un porcentaje menor, ¿no? Entonces esto es lo que a ustedes les tiene que quedar muy, muy, muy grabado, que es 1 en 8 mujeres que va a desarrollar el cáncer de mama. El cáncer de mama es el de mayor incidencia y mortalidad en la Argentina. Acá podemos ver, la tasa es de 71 y de 18 sobre 100.000 en incidencia y en mortalidad. Y en segundo lugar, el cáncer de cuello de útero. Y qué casualidad y qué suerte que en estas dos cosas, tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello, la mujer tiene screening para poder detectarlo con anticipación, cosa que en los hombres no sucede. Entonces todo eso nosotros debemos tomarlo como herramienta y sacar provecho de esta situación, que logremos que las pacientes puedan llegar a tener sus controles y nosotras mismas previos para que la detección sea cada vez más precoz. Entonces, ¿podemos hacer prevención? Sí. Y acá es donde vamos a poder lucirnos con esta clase, que es la mamografía por excelencia. La alta incidencia y mortalidad del cáncer de mama es un problema sanitario, entonces sumamente que justifica el desarrollo de estrategias de prevención para disminuir la mortalidad. ¿Y qué tenemos como prevención primaria? Evitar el cáncer, pero como prevención secundaria, que es lo que nosotros podemos hacer, es la detección precoz. ¿Y quién puede lograrlo? La mamografía. Es la única herramienta básica para la detección del cáncer de mama y el único método que ha demostrado impacto significativo en la disminución de la mortalidad. Y acá nos detenemos un ratito. ¿Por qué la mamografía y por qué no la ecografía y la resonancia? Bueno, la mamografía
tiene la ventaja de poder detectar esas microcalcificaciones que genera el cáncer. La microcalcificación se genera por la neovascularización que tiene el cáncer y da las microcalcificaciones que son detectables por la mamografía y no así tan fácilmente con la ecografía y la resonancia. También son métodos de diagnóstico para la mama y también detectan nódulos, también detectan distorsión del parénquima, también detecta simetrías, detecta ganglios, detecta un montón de cosas, pero la microcalcificación que puede llegarnos a dar un diagnóstico incipiente del cáncer de mama lo logra la mamografía. Y un poco para que ustedes sepan, nosotros teníamos anteriormente la mamografía analógica, que seguramente la han visto en familiares suyos o hasta el día de hoy se hace en algunos lugares, que son esta y esta. Y cómo podemos comparar la llegada de la mamografía digital. Si bien se ha determinado que como el radiólogo está entrenado para ver, y si no se ve por tanta densidad que tiene la mama, pide la ecografía para complementar, no hay mayor incidencia de cáncer diagnosticado con esta mamografía digital, pero sí trae un montón de beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? No sé si han visto o han escuchado que se le dice a la mujer que cuando vaya a hacer su mamografía, que lleve sus estudios anteriores. Bueno, esto con la mamografía digital no pasa si nosotros nos hacemos, por ejemplo, todos los estudios en el mismo lugar. Por darles un ejemplo, yo voy a Ulton o a Conci, por nombrarles algún centro, y me hago mi mamografía anual. Si yo me hago la mamografía y aviso que el año anterior mi mamografía también fue realizada y todas las mamografías digitales están almacenadas en el sistema de cada lugar. Entonces, la persona que analiza nuestra mamografía puede ver nuestra mamografía hoy que me la estoy realizando, puede comparar con la mamografía que yo me realicé años anteriores, el año pasado, hace 3 años. Además puede aumentar las zonas, puede intervenir un montón de cosas, medir lesiones, todo por la parte digital. Entonces, la mamografía digital trae mucha ventaja sobre la mamografía analógica. Y como nuevo tenemos la tomosíntesis, que no pude insertar el videito, no lo logré hacer, pero es un barrido de la mama, en la que son un montón de superposiciones de la mama, de extremo a extremo, en lo que podemos ver la totalidad del tejido glandular. Que eso sí ha demostrado un 30% más de detección en la patología del cáncer de mama. Bueno, para que ustedes sepan, nosotros en la mamografía tenemos 2 proyecciones que son las que se utilizan, que son las más importantes, que son la oblicua lateral externa o la media lateral externa, que a la mujer, como ustedes ven, el tubo del mamógrafo se coloca en 45 grados. Y la incidencia lo que hace es captar la mama incluyendo el músculo pectoral con el estudio de la axila. Diferente a la proyección cráneo-caudal, que para ustedes, como que nos entendamos no viéndonos, es como agarrar un sandwichito con las 2 manos. Es lo que se me ocurre como para explicarles cómo toma la mamografía, que bueno, en realidad la palabra lo dice, cráneo-caudal. Nosotros, ¿qué vamos a ver? En esta oblicuo lateral externa, que es esta proyección, vemos el triángulo del músculo, el tejido glandular, el tejido graso, que es mucho más transparente, piel y el borde del pezón. Que acá les puse la correlación anatómica para que lo puedan comparar. A diferencia de la proyección cráneo-caudal, en la que una buena toma sí debería de incluir una parte pectoral, pero por lo general no se ve. En la que tenemos tejido glandular y el tejido graso y el pezón. ¿Cuál es la diferencia y cómo nos damos cuenta que esta es la cráneo-caudal y que esta es la proyección mediolateral? Es por la inclusión del triángulo de la axila del músculo pectoral. Bien, acá podemos ver para que practiquen
proyección craneocaudal, proyección craneocaudal, proyección mediolateral externa y proyección mediolateral externa. En esta proyección craneocaudal lo que podemos ver es el tejido, la mama, el tejido graso, mama, tejido graso. Ya vamos a ver por qué se ven algunas un tejido mamario mucho más denso que en otros. Músculo pectoral, ahí se pueden ver algunos ganglios. Que los ganglios que aparezcan en la axila no quiere decir de que sean malignos, porque nosotros tenemos ganglios axilares. Eso ya después se los voy a explicar. Pueden salir ganglios intramamarios y dentro del pectoral, y no quiere decir que determinen patología. Tejido glandular, tejido graso, pectoral, ganglio, tejido glandular y tejido graso. Bueno, ¿para qué vamos a realizar la mamografía? Como ya dijimos, es el método de screening de excelencia para detectar el cáncer de mama. Pero puede ser que a una paciente, si bien se venga haciendo sus controles o no, presente alguna lesión palpable o visible, como es el cáncer de mama inflamatorio, en el que no, por lo general podemos o no tener un nódulo, pero la mama se vuelve roja, tiene aumento de temperatura, y sería una de las indicaciones para hacer una mamografía. Pero lo que vamos es que ya vamos a buscar un diagnóstico de algo que ya suponemos. Entonces también para la evaluación de hallazgo clínico, como dijimos, para el seguimiento de una patología benigna, que ya lo tenemos conocido, y el control neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Cuando yo determino un cáncer, en vez de operarlo y después de hacer la quimioterapia o la radioterapia, la quimio la empiezo previa para achicar el tumor, para poder tener una cirugía un poco más conservadora. Bueno, el Colegio Americano de Radiología hizo una clasificación, que es la clasificación BIRAT, que empezó en el año 1992, o sea que hace un montón. ¿Y para qué se hizo? Es para estandarizar la descripción de las lesiones mamarias en las técnicas de imágenes. Se hicieron 3 ediciones en las que solamente incluía la mamografía, y después las últimas 2 ediciones incluyeron el BIRAT para hablar también en ecografía y en resonancia. ¿Cuál es la última que se hizo? Es la del año 2015, que es la que vamos a ver ya con sus modificaciones. Entonces, ¿para qué es el BIRAT? Es para que todos hablemos el mismo lenguaje. Yo te indico a vos BIRAT del 0 al 6, es la clasificación, ¿no? Yo te digo BIRAT 2, BIRAT 4, BIRAT 5, todos sabemos qué significa y qué se debe hacer. Para eso vino a instalarse el BIRAT. Entonces permite categorizar a las lesiones, protocoliza conductas y una mejor comunicación entre los especialistas. Ha venido para quedarse, un poco lo que les venía explicando. Bien, en ese BIRAT está incluida la categoría de la densidad de la mama, que se denominan como ACR. Ustedes van a ver en estas 4 mamografías que yo les puse cómo tenemos densidades diferentes de la glándula. Acá yo tengo una densidad glandular sumamente transparente, es una mama en la que yo puedo ver casi todo lo que pasa en esta mama. Acá hay un poco más de tejido glandular, acá aumenta mucho más, y acá es una mama que está totalmente reemplazada con tejido glandular. Antes se hablaba de que podíamos dividir al ACR A, B, C y D en la cantidad de tejido glandular medido en porcentaje. Esto era el menos del 25% de tejido glandular, acá del 25 al 50, 50 al 75 y más del 75. Ahora hay una nueva clasificación que ya la vamos a ver, pero lo que nos permite es esto, demostrar la densidad que tiene la mama. Otra cosa es que antes también se decía ACR 1, 2, 3 y 4, pero como los BIRAT ya se clasifican con números, se ha cambiado con letras para que no haya confusión. Bueno, 4% de las mamas son las francamente lipomatosas, del 0 al 25% de densidad, que es algo viejo, ya les voy a mostrar bien la clasificación. Lo que yo les quiero que ustedes piensen es
Que la paciente mayor de 50 años, en la que su tejido mamario se empieza a reemplazar por la grasa de la mama, es algo que pasa en el cuerpo, en la evolución de la mama de la persona que crece, que envejece, es llenarse completamente una mama de grasa. Nosotros tenemos en las mayores de 50 años una densidad de esta, por lo general, hay excepciones, ¿no? Y en una paciente joven nosotros tenemos esto, que la mayor cantidad de esa mama en la paciente joven es tejido glandular y no grasa. Esta es la razón por la que nosotros, también una de las razones por la que nosotros empezamos a hacer mamografía después de los 40 o de los 50 años, dependiendo la guía. Porque nosotros haríamos algo, no lo hacemos tampoco por el tema de la edad en la que hay incidencia de cáncer, ¿no? Pero si una paciente con 30, 35 años tiene un antecedente muy, muy, muy pesado de cáncer de mama o tiene una lesión en la que yo la tengo que estudiar, yo le voy a pedir la mamografía, pero seguramente me va a salir esto, y en la que sí o sí vas a necesitar una ecografía o una resonancia dependiendo de la paciente. ¿Por qué? Porque la mujer joven tiene una densidad mamaria alta y me va a dar este tipo de mamografía en la que se me complica. Esto es todo tejido mamario, pero nos parece a la vez que es un montón de lesiones cuando nosotros vamos a ver esto por primera vez, ¿no? Nos parecería que esto es una imagen irregular, esta también, y es tejido mamario. Bueno, entonces más del 90% están entre densidad fibroglandular difusa o heterogéneamente densa, que son estas, y menos de 2% son las altamente densas. Bien, acá está la comparación de la clasificación de BIRAT. Esta es la nueva, la nuestra, la que es la 5ª edición, en la que nosotros, en vez de hacer el porcentaje de la densidad, de 25, 25 y 50, 50 y 75 y mayor a 75, vamos a nombrarla ACRA como mamas completamente grasas. ACRB, hay áreas de densidad fibroglandular dispersa. C, hay mamas con heterogéneamente densa, que pueden oscurecer pequeños nódulos, y la CRD, que son las mamas extremadamente densas, que disminuye la sensibilidad de la mamografía. Para explicarles un poco mejor, vamos hablando un poquito de estas incidencias, así ustedes van tomando cancha en poder ver las mamografías. Esta incidencia, esta proyección, ¿cuál es? Es la oblicua media lateral, en la que yo tengo el triángulo del músculo pectoral. ¿Qué pasa con esta mama? Es totalmente transparente. Yo puedo ver perfectamente este tejido glandular, puedo ver la densidad grasa y la piel. Perfectamente puedo hacer un diagnóstico y una mama totalmente transparente. ¿Cómo es el ACR? Predominantemente graso o adiposo. Esta también es una proyección media oblicuolateral. ¿Y cómo es el ACRP? Es cuando hay aisladas áreas de densidad fibroglandular. ¿Yo puedo hacer diagnóstico acá, ver lesiones y poder diagnosticar? Sí. Este es el tejido glandular y este es el tejido graso. El ACRC es cuando tenemos un tejido heterogéneamente denso, que acá puede ocultarnos masas, sí, completamente. Esta es una proyección oblicuo-mediolateral por el músculo pectoral, y acá que puedo ver ganglios, y también podrían ser recorridos de vasos que a veces también se ven. Y la última, que es la ACRD, en la que yo tengo completamente la densidad de la mama que me ocupa toda la mama, y en la que yo no puedo diagnosticar nada, y que voy a necesitar acá otro método complementario. El ACRD, entonces, extremadamente denso. Bien, acá les vuelvo a poner la misma imagen que les puse con anterioridad. Nosotros tenemos dos proyecciones craneocaudal, esta y esta, oblicuo mediolateral es esta y esta. ¿Qué ACR le podríamos poner a estos? Tenemos el tejido glandular en esta zona y hay algo de tejido graso, pero muy poquito. Toda esta zona casi que no se puede ver nada. Miren, tejido glandular totalmente denso, tiene tejido graso, pero es muy poca la relación y es un tejido totalmente denso a la parte glandular. Yo le pondría una CRC, que sería entre un 50 y 75%, como lo que hablábamos en otras clasificaciones de BIRAT. Bien,
Para describir las lesiones, que es lo que vamos a poder después llegar a un BIRAT, tenemos que describir los hallazgos que encontramos en esta mamografía. ¿Qué hallazgo podemos tener? Bueno, principalmente los nódulos, las masas, que son las lesiones ocupantes de espacio, visualizadas en las dos proyecciones, o sea, tanto en la craneocaudal como en la oblicuo medio lateral. Anteriormente se las denominaba como un montón de formas, ahora solamente en esta quinta edición quedó la oval, la redonda y la irregular. La oval permite hasta 3 lobulaciones. ¿Qué margen puede llegar a tener estas masas? Circunscriptos, oscurecidos, o sea, circunscriptos cuando le vemos bien todo el detalle del margen. Y después cuando empieza a borrarse, ya oscurecido, microlobulado, indistinto, y el espiculado, que es la forma ya como de estrella, que ya la vamos a ver, que es bien patognomónico de la lesión del cáncer. Y la densidad, podemos dividirla en alta, en media, en baja y en densidad grasa. Bien, acá que tenemos proyección cráneo-caudal con una lesión bien redondeada con bordes bien circunscriptos. Acá vemos perfectamente pezón, esta es la zona de la glándula de la mama y este es el tejido un poco más graso, ahí graso, lo que podemos ver mucho más transparente, ¿no? ¿Qué ACR le pondríamos a esta mama? Una ACR A. Bien, acá que tenemos una imagen bien redondeada, esta es una forma un poco más oval, esta también es la proyección cráneo-caudal, y acá ya tenemos otro tipo de lesión, que es la lesión bien espiculada, acá también, que es la lesión más patognomónica de cáncer. Acá que podemos ver como un pliegue en esta proyección, que es la cráneo-caudal, que puede llegar a correlacionarse con este mismo pliegue de la oblicuo medio lateral, que podemos llegar a suponer que es la retracción de la piel producida por este tumor en esta mama. Algo que les puedo aportar de datos es cómo hacemos a determinar la ubicación de la lesión en la mama. En la proyección oblicuo medio lateral, si dividimos la mama en dos, esto hacia arriba es superior y esto hacia abajo es inferior, y en la cráneo-caudal, si dividimos a la mitad, la proyección, esto es externo y esto interno. Entonces, la lesión va a ser en la mama derecha, en el cuadrante supero, está en la unión, ¿no? En la unión de los cuadrantes superiores. ¿Se entiende? Ya vamos a ir practicando un poquito más eso. Entonces, el cáncer de mama suele tener mayor o igual densidad, que es esto que veíamos anteriormente. La densidad puede ser alta o media, de tejido granular con bordes espiculados y de forma irregular. Entonces, el margen suele ser espiculado y la forma irregular. Entonces, la masa que nos describe el cáncer por lo general es de forma irregular, de márgenes espiculados y de densidad alta-media. Podemos tener otro tipo de lesiones en la que llegamos al diagnóstico de cáncer de mama, pero la lesión patognomónica es la que describimos de esta forma. Bueno, acá le muestro otras de las proyecciones que se puede hacer. Son la magnificación. Acá lo que podemos ver, esto es una lupa, chicos. Eso es lo que están viendo ahí. Podemos ver cómo esta zona, podemos describir las lesiones espiculadas. Acá también una lesión espiculada. Otra de las cosas que podemos tener son las calcificaciones, que ya hablamos, que es lo que permitía que la mamografía sea el método de diagnóstico de excelencia del cáncer de mama. Tenemos calcificaciones que son benignas, que por lo general son las macrocalcificaciones, y las de alta sospecha. ¿Cuáles son las calcificaciones de alta sospecha? La morfología gruesa, heterogénea, amorfa, finas, filomórficas, finas, lineales o ramificadas, y de distribución difusa regional, agrupadas lineal o segmentales. Acá tenemos las líneas y gruesas, las lineales y gruesas, esta parecen los copos de maíz, o sea, los pochoclos, los cururú, estas redondeadas y puntiformes, y las de altas sospechas, que son las finas y ramificadas, o groseras y heterogéneas.
Bien, acá tenemos las clasificaciones que seguramente son benignas, que son bien groseras, que son macroclasificaciones que las vemos a simple vista, y esto lo que vemos es una imagen especulada de bordes irregulares, de forma irregular, en la que si nosotros magnificamos la lesión, que eso se puede hacer con lo que hablábamos en la mamografía digital, vemos la distribución de las microclasificaciones. Acá sumamente magnificada la misma lesión, podemos ver cómo son similares a esta, que son groseras y heterogéneas, típica de alta sospecha. Acá podemos ver otro grupo, esta es la lupa, ¿no?, de la magnificación, un grupo de microclasificaciones y otro grupo de microclasificaciones. ¿Puede la microclasificación estar asociada o no a nódulo? Pueden estar solas sin un nódulo dominante que nosotros punzemos y que el diagnóstico sea de cáncer de mama. ¿Cuáles son las otras lesiones que podemos tener? Distorsión de la arquitectura, que la distorsión de la arquitectura es un parénquima que está totalmente distorsionado, sin ninguna masa visible, sin ningún antecedente de la paciente de cirugía o de cicatriz, y que hay que estudiarla por histología o asimetrías. Bien, todas estas lesiones que ya hemos visto, que son los nódulos, las calcificaciones, las distorsiones del tejido glandular y las asimetrías, van a llegar a lo que nosotros estuvimos hablando, que es la clasificación de Virrat, para poder hablar, como dijimos, todos en un mismo idioma. ¿Cómo es la clasificación Virrat? Del 0 al 6. Y empezamos por la clasificación Virrat 1. No empezamos por la 0. La clasificación Virrat 1 es la mama normal, no el Virrat 0. Eso tienen que tenerlo bien en cuenta. ¿Cuál es el Virrat 1? Es una mama totalmente normal, y ¿cuál es el control que nosotros tenemos que hacer? Es anual para una paciente totalmente sana, sin ninguna patología. El Virrat número 2 es una patología benigna en la que encontramos. Pueden ser quiste, fibroadenomas, patología que la mama se conoce como benigna y que el control puede ser totalmente habitual como una mama normal. Cuando nosotros tenemos lesiones sugestivas de benignidad, que encontramos por primera vez un quiste o encontramos por primera vez un fibroadenoma y algunas lesiones que no nos da para benigno, pero por la histología nos confirma lo benigno, nosotros le ponemos el Virrat 3, o sea, es sugestivo de benignidad y el control lo tengo que hacer cada 6 meses, hasta que podamos pasar un Virrat 2 en el que confirmamos que la patología es benigna, nos quedamos seguros de que no avanzó en tamaño y en características y que el control lo podemos pasar a ser habitual. Pero el Virrat 3, que es sugestivo de benignidad, el control es cada 6 meses. Luego tengo el Virrat 4, en el que yo tengo una lesión sugestiva de malignidad. Y se divide en A, B, C y D, de acuerdo al valor predictivo positivo, que es esto lo que significa, de lesión sugestiva de cáncer. Una lesión redondeada, oval, palpable, lobulada, palpable, microlobulada, es una lesión Virrat 4A, Virrat 4C. B, pero cuando yo tengo una lesión irregular, cuando tiene los bordes indefinidos, y no es la lesión especulada típica de la estrella de Virrat 5, lo que puedo hacer es Virrat 4C, que es un valor predictivo del 70%, mayor al 70%. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en Virrat 4 y que todo el mundo sabe que lo debe hacer? Es la punción y el diagnóstico histológico. Entonces yo a todo paciente que le informe un Virrat 4 sé que yo lo debo enviar para una punción histopatológica. No así con los otros Virrats anteriores que vimos. Bueno, el Virrat 5 es la alta sospecha de malignidad con un valor predictivo mayor al 95%, que es la imagen típica del cáncer que estuvimos viendo, que es sí o sí también tenemos que hacer el estudio histopatológico. Y el Virrat 6 es la que el paciente que nosotros ya sabemos que tiene un cáncer porque lo determinamos por histopatología, y se vuelve a realizar otro estudio en la que ya nosotros sabemos que la paciente tiene un cáncer y el Virrat que le ponemos es un Virrat 6. Por más que la paciente tenga una lesión sugestiva de cáncer como es esto, nosotros no le podemos poner Virrat 6, porque si no se punzó y no tenemos las células que nos confirmen que sea cáncer, no podemos poner 6. Ponemos 5 o 4C, depende a qué nos sugiere la imagen.
Y el BIRAT 0, que es lo que hablábamos al principio, que no empieza por BIRAT 0, empieza por BIRAT 1, la mama normal. El BIRAT 0 es que a mí la mamografía no me da el diagnóstico que yo necesito o no me deja tranquilo, que yo necesito pedir otro método complementario. No necesitamos tener cáncer para tener un BIRAT 0, una lesión que nos da duda para pedir una mamografía, una resonancia. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando de una paciente que tiene una CRD o C, en que yo no veo si el tejido glandular puede llegar a tener lesión por la densidad mamográfica que tengo, tranquilamente yo puedo pedir poner un BIRAT 0 y que la paciente se tenga que hacer otro estudio porque yo no puedo determinar un diagnóstico con una mamografía con una CRC o D. ¿Se entendió? Otra cosa que, por ejemplo, puede ser si yo encuentro una lesión palpable que tiene una mamografía con una imagen que es una lesión compatible con signos de benignidad, le puedo pedir un 0, poner un 0 si yo quiero biopsiar igualmente esa lesión y controlarla y ver si realmente es benigno, o una lesión que parece benigna pero que estuvo creciendo en tamaño y que nos da duda, también le podemos poner 0 para poder pedir una ecografía y ver si tenemos que hacerle una punción o no. Para eso sirve el BIRAT 0. Bien, y las microcalcificaciones también nos van a dar, depende de cómo sean, la clasificación del BIRAT, lo mismo que dijimos con los nódulos, el 1 al 6, con el 0 también. Bueno, el BIRAT 1 es una mama normal que puede tener calcificaciones en cáscara de huevo, vasculares, en forma de bastón, distróficas de la piel y el control es anual. El BIRAT 2, en la que es la patología benigna, en la que las calcificaciones pueden ser esféricas o con un centro claro, groseras como copo de maíz que habíamos visto, hilos de sutura que se pueden calcificar, redondeadas, puntiformes dispersas. El BIRAT 3, que es sugestivo de benignidad, redondas, puntiformes. El BIRAT 4, que puede también ser A, B y C, depende del tipo de microcalcificación, que son por lo general heterogéneas, amorfas, granulares. Y el BIRAT 5, que es la realmente de alta sospecha, que son las lineales ramificadas y granulares. BIRAT 6, como ya dijimos, es el diagnóstico que tenemos de certeza que es cáncer, y el estudio C es cuando nos da una microcalcificación que necesitamos otro estudio para poder diagnosticar. Bien, entonces, para hacer un repaso, tenemos la clasificación de BIRAT, en la que tenemos que informar el ACR, que es la densidad de la mama, que se divide en A, B, C y D, que depende de la cantidad de tejido fibroglandular que tiene la mama predominantemente. Y la clasificación de BIRAT de la lesión, que es del 0 al 6, empezando por el 1, que es una mama normal, el 2, benigno, 3, probablemente benigno, 4, probablemente maligno, 5, maligno, 6, confirmado la malignidad, el 0, que necesito otro estudio. Bien, y hablando de los otros métodos que tenemos para la mama, tenemos la ecografía mamaria y la resonancia. Bien, en la ecografía mamaria nosotros podemos ver todas las estructuras que veíamos en la mamografía, pero no tiene la sensibilidad para las microcalcificaciones que tiene la mamografía. Acá nosotros podemos ver bien de superior a inferior el borde de la piel, el tejido graso, el tejido mamario, el músculo y la costilla. Bien, ¿a quién le voy a indicar una ecografía? Bueno, es de evaluación inicial para una paciente que tiene una lesión palpable en menores de 30 años. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque la paciente con 30 años, si yo le hago una mamografía, el ACR que me va a salir es el ACR-D, y que le voy a tener que poner de BIRAT 0, que necesito otro estudio para poder complementar, porque no voy a ver nada de un ACR-D por el tejido mamario que tiene una paciente con 30 años. Entonces, para no gastar en una mamografía que después me va a llevar a una ecografía, directamente estamos avalados a indicar una ecografía. Cuando se palpa una lesión quística, para poder bien categorizar esa lesión quística, cuando tenemos mamografías densas, complementando a esta
a este estudio necesitamos sí o sí la ecografía para disminuir los falsos negativos. Para hacer procedimientos invasivos, si yo veo un quiste, si yo veo un nódulo, puedo guiar por ecografía la punción, si puedo también punzar un ganglio, todo es bajo control ecográfico. Las pacientes que tienen prótesis mamaria se prefiere la ecografía y la resonancia y no la mamografía, porque lo que nosotros también tenemos que ver es la indemnidad de la cápsula de la mama, entonces, de la mama no, de la prótesis mamaria. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poder verlo con una ecografía o con una resonancia a la cápsula me trabé, de la prótesis. Bueno, y la paciente embarazada se prefiere empezar con una ecografía, aunque no está contraindicado hacer una mamografía. Se puede hacer tranquilamente una mamografía, pero bueno, primeramente empezaríamos por una ecografía también, porque en el estado del embarazo la densidad de la mama está mucho más aumentada por la estimulación hormonal, entonces nos va a ser mucho más difícil el diagnóstico de una mamografía. Podemos empezar tranquilamente con una ecografía. Bien, ¿y qué vamos a hablar de clasificación? Hablamos de BIRAT, porque ¿qué dijimos? Que las dos últimas ediciones de BIRAT sí incluye de que nosotros podamos hablar de BIRAT en mamografía, en ecografía y en resonancia. Entonces acá tienen perfectamente los tipos de lesiones que podemos tener para BIRAT 2, para BIRAT 3, 4 y 5. ¿Qué era el BIRAT 2? Una patología benigna. ¿Qué es el BIRAT 3? Probablemente benigno. El 4 probablemente maligno. Y el 5, alta sospecha de malignidad. Bueno, ¿cómo tenemos una lesión de BIRAT 2? Con los márgenes bien definidos, con el refuerzo posterior, con el eje mayor de la lesión paralelo a la piel, sin ecos internos, bien anecoico, y con la compresión del traductor sobre la lesión se modifica, se achica, digamos. Nosotros presionamos el traductor sobre la piel y sobre la lesión y se modifica. Por lo general esto es bien de quiste simple esta descripción. El BIRAT 3 tenemos márgenes definidos, con refuerzo, con eje paralelo, pero con una hipoecogenicidad, son homogéneos adentro y también se modifica. Esto por lo general es bien patognomónico de fibroadenoma. El BIRAT 4 tenemos márgenes definidos o no, no siempre son definidos, el refuerzo posterior es mixto, puede haber atenuación y refuerzo, puede ser el eje paralelo o no, porque con un BIRAT 4C puede no estar tan paralelo, un eco mixto interno y puede modificar o no. Puede ser un quiste complejo, un tumor papilar o intraquístico. Y el BIRAT 5, que es lo que nos sirve bien para diagnosticar el cáncer de mama, es una lesión con márgenes imprecisos, con una transmisión posterior atenuada, no tenemos ya refuerzo. El eje es perpendicular, el eje mayor es perpendicular al eje de la piel, el contenido es heterogéneo, hipocogénico también, y no modifica con la compresión. Esta es la lesión típica del cáncer en la ecografía. Perfecto. Acá que tenemos una ecografía mamaria en la que nosotros podemos ver esta que brilla mucho más que lo hiperecogénico, que es el tejido mamario, y acá una lesión con bordes definidos, tiene 3 lobulaciones, oval, que impresiona un fibroadenoma. Acá tenemos otra lesión con bordes bien definidos. Bueno, perdón, le podríamos poner un BIRAT 3 para describir esta lesión. Controlarlo a los 6 meses y después podemos bajárselo a un 2. Esta es una lesión bien quística, que es un BIRAT 2, con unos bordes bien definidos, con el refuerzo posterior y de contenido anecoico sin ecos internos. Acá les pongo para poder que ustedes vean cómo se hace el intervencionismo mamario. Acá tienen la aguja, esta es la aguja en la que se atravesó esta lesión, en la que ingresaron y se pudo sacar material para la toma biopsia. Y esta es una lesión bien típica de patología de cáncer de mama, que tenemos una lesión bien irregular, hipodensa, heterogénea también, en la que el eje mayor es perpendicular al de la piel.
Esto es un BRAF 5. Perfecto. Esto es lo que podemos ver por ecografía. Pasando al tema de la resonancia, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una resonancia? Es estadificar el cáncer de mama para poder hacer diagnóstico de los cánceres de mama multifocal y multicéntrico, que es cuando compromete al mismo cuadrante o compromete varios cuadrantes, para ver la respuesta al tratamiento. ¿Se acuerdan que les expliqué lo de la neoadjuvancia? Así que si yo tengo un cáncer de mama al que le voy a hacer quimio, primero está buenísimo tener una resonancia de ese cáncer y volver a hacer una resonancia después de esa quimio para ver esa respuesta que nosotros tenemos al tratamiento. Para el diagnóstico de recidiva del tumor, para las pacientes con prótesis, que ya se los expliqué, que era la eco y la resonancia, los dos métodos que podíamos valorar la cápsula de la prótesis. Para las pacientes con alto riesgo se sugiere la resonancia y por lo general se alterna entre ecografía y resonancia para las pacientes que tienen la aportación del gen de BRCA positivo, o aunque no sepamos si es BRCA positivo, que tiene alto riesgo por los antecedentes de su familia. Y el cáncer oculto también podemos ver si la mamá es la que lleva el cáncer y hacer la resonancia. Bueno, acá perfectamente pueden ver la resonancia, las mamas, las lesiones, diferenciar si es un cáncer multifocal multicéntrico, tengo una lesión ahí, tengo una lesión ahí, en la misma mama. Puedo hacer la extracción de las lesiones, y acá está bueno, se los muestro esto, cómo le han hecho una imagen a la porción de mama que se extrajo en la cirugía, en la que yo puedo ver las dos lesiones que se sacaron perfectamente bien. Puedo medir la distancia entre un tumor y otro, cómo puedo evaluar la respuesta al tratamiento, que es lo que les decía. Acá nosotros tenemos el tumor inicial y después de la quimio, qué respuesta tiene, eso se mide en porcentaje por lo general, qué respuesta tuvo el tratamiento. Evaluamos las prótesis, estas son las prótesis mamarias, y evaluamos su cápsula. Acá les traigo para mostrarles cómo es la realización de la resonancia, y en la que también se puede hacer intervencionismo, en la que se ingresa por acá para hacer punciones a través de resonancia. En resumen, la mamografía es el método de screening para la detección precoz del cáncer y ha demostrado que reduce la mortalidad en esta patología un 30%. La ecografía es complemento de la mamografía y aumenta su especificidad. Tiene indicaciones de primer método, como ya les dijimos, en las pacientes las que no les podemos hacer no pueden recibir radiaciones ionizantes, o, por ejemplo, las que tienen una densidad muy alta. El sistema BIRAD establece un lenguaje común para los especialistas y define una conducta según las características de la imagen en los distintos métodos. Las imágenes caracterizadas como BIRAD 4 deben evaluarse siempre por biopsia, y la resonancia debe realizarse con administración de contraste, que es el gadolínio endovenoso, y se ha propuesto como método de screening en pacientes de alto riesgo. Bueno, para finalizar, que en realidad no finalizo, quiero hacer unos casos clínicos. Les dejo esta imagen que, por más que cambie las clases y modifique cosas, siempre la dejo porque me causa mucha gracia y es típico de lo que pasa a la mujer cuando se va a hacer la mamografía. Muchas refieren mucho dolor, mucha molestia, muchas escapan a hacérsela por lo dificultosa que es la técnica, pero bueno, la importancia ya la saben y está 100% recomendado, y eso es soberano. Bueno, ahora les doy un respiro y vamos a ver unos casos clínicos para que puedan resumir todo esto que vimos hasta ahora. Acá les dejo mi mail por si quieren escribirme. No tengo ningún problema en contactar.